Rotundamente la dictadura y esta señora Dina Boluarte queremos que se retire del Palacio de Gobierno, que no nos representa a nuestro país. Yo quiero justicia para mi hijo. Y Dina, ¿por qué no se retira? ¿Por qué no se renuncia a la Dina? A ver, quiere más muertos, por eso se nos retira. El Perú, nuestra lucha va a ser acá en la capital. Así que, le guste o no, todo el pueblo nos vamos a trasladar aquí. El objetivo de la marcha es que como país tengamos la oportunidad de reconciliarnos y hacerle frente a un gobierno que no respeta nuestros derechos y nos asesina. Y no de ahorita, que nos viene asesinando hace mucho tiempo. Desde el inicio de la vida republicana no consideran que somos iguales. Bien, ahí estábamos escuchando diferentes voces desde Perú directamente, manifestantes. A propósito de la columna que tenemos todos los meses con nuestro compañero Gerardo Salkovich. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. No, yo falté, Claro, yo fui a sí. Chaco, vino el Rodri, bueno, no te veo como hace Pasaron mucho, cosas. pero pasaron cosas. Me Bien, gusta que ponen al columnista en el medio. ¿Viste? Sí. En otros programas por ahí lo ponen un costadito. No, es tu momento. Es tu momento, claro, totalmente. ¿Qué nos trajiste para hoy, Bien, Gerard? me pareció interesante arrancar directo con las voces de las y los protagonistas, como habrán escuchado, muy claras las consignas en las calles del Perú. Retornaron las protestas, comenzó un nuevo ciclo de manifestaciones populares en el Perú, como habíamos visto con mucha fuerza, ¿se acuerdan? En diciembre y enero, Sí. cuando destituyeron a Pedro Castillo, y Volvieron. miles y miles de personas llegaban desde el Perú profundo, desde el Perú tierra adentro, desde el sur andino sobre todo. Volvió a repetirse eso desde el miércoles pasado con la llamada Toma de Lima. Así que miles de personas llegaron nuevamente a la capital peruana para pedir, en primer lugar, la renuncia de Dina Boluarte, la presidenta, y la convocatoria de elecciones, tanto presidenciales como legislativas. O sea, Pregunta, si no hay una convocatoria de elecciones, ¿hasta cuándo tendría gobierno Dina? 2026. Un Recordemos montón. que Pedro Castillo lo bajaron, lo tumbaron cuando llevaba menos de un año y medio de gobierno, o sea que Dina Boluarte está completando los 2 años y medio que le quedarían a Pedro Castillo. Este año se votó en el Congreso 2 veces para adelantarla para el año que viene, para 2024, lo que está pidiendo la calle, la gente. Claro. Sin embargo, el Congreso de mayoría de derecha rechazó las 2 veces que se adelanten las elecciones, así que por ahora la siguen sosteniendo a Porque le es Dina funcional Boluarte. también. Digo, le es funcional al Congreso que siga Dina en el poder. Hay una gran alianza entre la mayoría parlamentaria, casi todos partidos de derecha, los militares, el poder mediático y el poder económico, de por ahora sostener a Dina Boluarte. Recordamos también otra de las principales consignas es justicia por las y los manifestantes asesinados, ¿no? En ese proceso de diciembre y enero, donde más de 70 fueron Más de 70. muertos, 49 comprobados por efectivos de las fuerzas de seguridad. Así que bueno, un proceso de lucha nuevo, con cosas que se repiten, como esto de la gran mayoría de población indígena, campesina que viene desde distintas regiones, Sí. y con un elemento novedoso que es que se han sumado sectores medios, sectores urbanos, además de clase media de Lima, a estas protestas. Así que bueno, un nuevo... Pedro Castillo, ¿qué vino a jugar esta semana? Porque algo resonó, ¿no? ¿De una alianza, puede ser? Mira, está bastante marginado hoy por hoy. Pedro Castillo está encarcelado, está incomunicado. Hay muchas denuncias de que incluso se están violando todos sus derechos y está incomunicado. Hay sectores que piden su liberación, pero no es de las consignas principales. La verdad que quedó un poco marginado del centro de gravedad política. Las consignas principales, decía, son la renuncia de Dina Boluarte como primera, la convocatoria de elecciones, tanto del Congreso como presidenciales, y también la propuesta de una constituyente, ¿no? Que se arme una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, que sería lo que destrabaría no solo esta crisis coyuntural, sino esta larga crisis que vivimos hace varias décadas en el Perú y que hemos hablado en programas anteriores, que esto viene de largo, ¿no? Sí, vienen con la constitución fujimorista, neoliberal del fujimorismo, la que está ahora, ¿no? Digamos, vigente. Por eso también se pide una nueva reforma. Sí, eso es parecido a lo que pasa en Chile, ¿no? Todo el Sí, sistema eso te iba a político decir. está atado a esa constitución fujimorista que se firmó en 1993 en la dictadura de Alberto Fujimori y que, bueno, de alguna forma también traba todo el sistema político y el modelo neoliberal. Por eso
gana fuerza esta idea de convocar a una constituyente y escribir una nueva Carta Magna. Esperemos que no pase como en Chile, ¿no? Que avanzó y después se retrocedió. También las movilizaciones de los audios que escuchamos hace un ratito se dieron en el contexto de 28 de julio, digo, una fecha patria para Perú, y también donde Dina estuvo hablando en el Congreso, diciendo un montón de cosas que, por ejemplo, respetaba el derecho a las protestas, y a pocas cuadras estaban reprimiendo ferozmente a quienes movilizaban y quienes estaban en protesta justamente. Así es, este nuevo ciclo de protestas arrancó la semana pasada, el miércoles pasado, con esa toma de Lima, y tuvo ayer, 28 de julio, Día de la Independencia Peruana, Fiestas Patrias, una jornada nacional, masiva de lucha, donde nos quedó la foto de lo que es el Perú hoy. Como decía Lili, en el Congreso, una clase política totalmente aislada de la realidad. Dina Boluarte, si bien pidió perdón muy genéricamente por los muertos, pero no habló de la responsabilidad de las fuerzas represivas ni nada, pero totalmente alejada de la realidad, y junto a las fuerzas policiales, los partidos, y a unas pocas cuadras, como decías, la gente manifestándose y la policía reprimiendo nuevamente, con niveles más bajos de salvajismo, sin lamentar fallecidos por ahora, por suerte, porque también están los ojos puestos ahí, digamos, ¿no? La CIDH, organismos internacionales que ya hacen que no se pueda reprimir tan abiertamente, pero sí con ciertos niveles de represión a la protesta popular, que no pareciera encontrar una solución, ¿no? Porque la gente está en las calles diciendo Dina se tiene que ir, y los sectores de poder dicen Dina no se va. Así que hay como un encerrón. Los medios ahí de comunicación que eso no hacen más que invisibilizar la lucha, porque no hay muchos medios de comunicación nacionales en Perú que estén comunicando, por ejemplo, las movilizaciones. La realidad es que apenas, hasta donde yo sé al menos, radios como más comunitarias o de ciertas provincias también un poco más lejanas sí están transmitiendo, incluso no estando en Lima, pero después medios de comunicación mucho más grandes se la pasan, haciendo o pasando información de realities cuando están masacrando a la gente. El miércoles pasado, miles de personas llegaron a Lima, en la toma de Lima, ¿no? De todo el país. Muchísima gente desde la propia capital, manifestantes por todo el país. Tremenda jornada de protesta, y el diario El Comercio, el principal diario de Perú, que sería como el Clarín de acá, no sacó ni una nota del tema. Y obviamente a nivel internacional tampoco vimos, ¿no? Mucha repercusión. Imaginémonos si miles de personas se manifiestan en toda Venezuela pidiendo la renuncia de Maduro, o en toda Cuba pidiendo la renuncia de Díaz-Canel, New lo York que hubiese Times, sido todos los medios internacionales. Bueno, depende quién gobierna, el impacto o no en la gran prensa internacional. ¿Vos qué análisis haces sobre ese blindaje, si se quiere, pero también del periodismo internacional, ¿no? Que vemos que hay una negligencia, si se quiere, o estamos para atrás en Latinoamérica en eso, ¿no? No hay medios potentes que vos decís, de fuentes confiables, de uno que tenga impacto en toda la región y que comunique lo que pasa, como esto, por ejemplo. ¿Dónde está la falla ahí? ¿Es falta de recursos? Mira, hay un sistema de medios en toda Latinoamérica y en el mundo concentrado en algunos monopolios, ¿no? Que son grandes empresas que concentran el mayor flujo informativo, y eso no va a cambiar si no se hace nada para que cambie. Y evidentemente tampoco hubo políticas públicas para desandar ese sistema de medios. Acá tuvimos una interesante ley de medios que después el macrismo la echó por tierra y no se volvió a Pero reflotar. era nacional, no era latinoamericano. Era nacional. Lo que no hay tampoco, como decís vos, es una gran articulación de tanto de la comunicación pública como de la comunicación comunitaria y popular. Hay algunas redes, hay algunas alianzas, pero es verdad que se está haciendo poco por dar esa batalla comunicacional que venimos ahí intentando desde algunas trincheras. Por eso vamos a compartir alguna voz también desde Perú que nos pide, por favor, romper con ese cerco mediático. Unos segunditos de un testimonio que le pedimos a Zaira Arias. Ella es comunicadora peruana y también activista política, que nos cuenta un poquito lo que se está viviendo en el Perú por estos días. Ya son más de 6 meses desde que se instaló una dictadura asesina, genocida, y que finalmente está siendo soportada por la complicidad de las instituciones antidemocráticas y golpistas. Desde que ocurrieron las masacres en diciembre, en enero de este año, no hay ningún denunciado, no hay ningún nombre, ni un investigado. Todo está en proceso preliminar, si quieres decir. La fiscalía hasta ahora no acusa, teniendo videos, habiendo pruebas irrefutables
de pericias balísticas, habiendo testimonios irrefutables de gente que ha estado ahí y se ha salvado de morir. En fin, es una impunidad tremenda la que campea en el Perú, y de esto con el aval de todas las instituciones que han demostrado su talante antidemocrático al reconocer a una presidenta de facto, al sumarse a la campaña de complot contra Pedro Castillo y al finalmente procurar impunidad en todos los niveles, desde Boluarte hasta el último eslabón de esta cadena, de este grupo de la muerte, ¿no? Bueno, Zaira Arias, comunicadora y activista peruana, bueno, pidiendo por favor hablemos del tema, porque no se trata solamente de un gobierno que nos guste más, nos guste menos, sino un gobierno totalmente autoritario y represivo. Bueno, ahí le llaman dictadura, digamos, sin medias tintas, ¿no? ¿Y vos qué sabés de la aprobación que tiene Dina internacionalmente? No está tan bien vista tampoco, ¿no? Yo desde lo que veo tiene sus recaudos cuando mandan embajadores, como no va ella directamente. Claro, ahí tienen un tema que el Congreso la tiene que autorizar para salir del país. Ella no está yendo a los foros internacionales por el quilombo interno. Yo creo que está viendo más bien un silencio y una complicidad a todo lo que viene pasando en Perú, más que un apoyo explícito, porque claro, es evidente que no. Y hacia lo interno, los últimos sondeos dan que Dina tiene el 82% de rechazo y el Congreso el 90% de rechazo. Hay una sensación de que se vayan todos, que es una crisis tremenda política. Que como decimos, se viene dando hace varias décadas, ¿no? Recordamos los últimos 7 presidentes del Perú, todos terminaron o destituidos o presos, o las dos cosas, salvo, bueno, el amigo Alan García, que se pegó un tiro antes que lo detuvieran, así que una crisis que viene de largo. Y recién me hablábamos en el corte de qué onda el nivel de impunidad, ¿no? Sí, la represión y el hostigamiento. Sí. El otro día metieron en cana a un pibe por hacer una pintada que decía Dina asesina y le dieron 9 meses de cárcel. Es una locura. De los 70 manifestantes asesinados, no hay ni un procesado, nadie detenido. Es una locura el nivel de impunidad que se maneja, realmente. Y también esto, ¿no? El nivel de silencio que decías recién a mí me sorprende un montón, porque en noviembre, diciembre, se levantó mucho también internacionalmente lo que venía sucediendo y ahora se apagó, ¿no? También hay que repensar hacia dentro de los medios cómo hacemos para que no sea la noticia y ya está, y se viene otro título, sino darle una continuidad, un seguimiento, ¿no? Esto que vos también venís analizando me parece importante. El famoso romper el cerco. Para eso también invitamos hay un medio que me gusta mucho que se llama Huayca, que en Instagram sobre todo lo pueden seguir, que hace una linda cobertura cotidiana de la conflictividad social en el Perú desde una mirada piola. Huayca .p, lo buscan en Instagram, que sobre todo tienen ahí un gran laburito. Seguiremos hablando de Perú. Ahora vamos a ir a un país vecino para cerrar unos minutitos, que también está bastante picante la cosa. ¿Nos vamos para el Ecuador? El Ecuador, sí. Ok, ahí nomás. ¿Y ahí qué pasa, Gerardo? Decime algo lindo. Un día traernos algo lindo. Bueno, igual hay que ver el vaso medio lleno de Perú, porque la verdad que la gente esté en las calles. Es verdad, Eso es verdad. Que haya una movilización popular tan masiva, con protagonismo de campesino, indígena, la verdad que es una buena noticia. Eso sí. El pueblo no está pasando, hay un pueblo en las calles y eso siempre es una buena noticia. En el Ecuador está todo mal. Hay una ola de violencia increciendo en los últimos años, que se profundizó en la última semana. Asesinaron a un alcalde. Hubo otra masacre en una cárcel durante varios días entre bandas criminales que terminó con 31 presos fallecidos. Y se multiplica esto de los secuestros, extorsiones, sicariato. La verdad que Ecuador se transformó en los últimos años, se cuadruplicaron los homicidios, la cifra de homicidios se cuatruplicó en 2 años y están pasando cosas muy horribles, como por ejemplo esto de la extorsión. A que tenés un comercio y las bandas criminales te extorsionan. En realidad te dicen, bueno, pagame para que te cuide, que en realidad es un pagame para que no te mate. Claro. Pero, a ver, estas bandas criminales que vos decís son como pandillas, son más de los barrios. ¿Cómo es la movida, digamos? ¿Cómo es esa conformación, ese fenómeno de esas pandillas ahí? Es el fenómeno que se está dando en toda la región, que vimos hace muchos años que se daba en México, en Centroamérica, en Colombia. En Rosario, sin ir más lejos. En Rosario se está armando, en algunas barriadas de acá también, digamos. Sí, acá nomás, como ustedes siempre lo cuentan, y creo que está bueno porque la Poderosa es una de las pocas voces que está instalando esta problemática que se está dando en toda América Latina y que tiene en Ecuador, en Haití
y en otros países un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. O sea, está ligado al narcotráfico. En Ecuador sobre todo porque tenés, sobre todo se dan las ciudades portuarias del occidente, en Esmeralda, Guayaquil, Manta, y tiene frontera con Colombia y Perú, que son los principales productores de cocaína del mundo. Así que tiene que ver gran parte en Ecuador con el narcotráfico, pero con un modelo, ¿no?, de proliferar estas bandas criminales, que algunas son creadas desde Estados Unidos y se insertan en los países, otras son autóctonas, se conforman, pero en todo caso es un modelo que tiene que ver con estas bandas narcocriminales que tienen el objetivo de sembrar terror en la población, de controlar territorios y mantener sumisa a la gente. Así que bueno, Ecuador muy complicado en ese sentido. En el medio de la campaña electoral veremos cómo impacta esto en las elecciones del 20 de agosto. 3 semanitas nomás quedan para las presidenciales que se adelantaron en Ecuador. ¿Hay una solidez del correísmo o también está dividido? Ahí tenés muy fuerte al correísmo, que va con Luisa González como candidata, y después un montón de partidos de derecha, centro-derecha, digamos. Es la única fuerza que pareciera que va a ganar. El tema es si logra ganar en primera vuelta. Claro. Esa es como la gran incógnita y el gran desafío. Que la Revolución Ciudadana, el correísmo, pueda ganar en primera vuelta, porque en un balotaje se juntaría todo el resto contra el correísmo. Así que bueno, ya quizás la próxima columna nos meteremos de lleno, pero coyuntura muy complicada en cuanto a la violencia en el Ecuador, para meter el ojo en lo que está pasando en toda la región con ese fenómeno. Sí, es muy importante también comenzar esto, ¿no? A generar lazos, generar redes justamente en toda la región, porque es una problemática que viene atravesando a muchísimos países de este lado, ¿no? Se puede decir. Y los muertos los ponemos nosotros. Si se viene repitiendo esta problemática, como lo vemos todos los días, es necesario que haya redes también, porque evidentemente cada uno medio en su ranchito no está funcionando. Y evidentemente también muchas de las propuestas de la derecha las vienen probando hace un montón de tiempo y contra el narcotráfico no vienen funcionando. Y como dice Nelson, los muertos los terminamos poniendo nosotros. Sí, es la misma problemática en Guayaquil y en Zabaleta, y la respuesta hoy que se ve en todos los medios es la de Bukele. Así que bueno, si no nos gusta esa mano dura y ese plan, tenemos que pensar otro plan, ¿no? Sí. Desde las fuerzas progresistas o populares de izquierda, bueno, generar políticas públicas que propongan solucionar este fenómeno. Bien, pregunta de Yapa, ¿sabés qué onda la gestión de Petro y Francia Márquez en este sentido? Bueno, son los que tienen la única propuesta, no sé si la única, pero la más visible y la más concreta de resolver, porque obviamente Colombia es el país más problemático en cuanto al narcotráfico, el principal productor de cocaína del mundo. Sobre todo tienen propuestas de legalizar los cultivos, digamos, la legalización es uno de los pilares. Otro tiene que ver con propuestas integrales para quienes producen y cultivan, ¿no? Porque hay un montón de gente que vive de eso. Pero no le están poniendo tantos palos en la rueda hasta ahora, o no, yo por lo menos no he leído algo de decir, bueno, están como el narcotráfico desequilibra la gestión de Francia ni Petro. Digamos, no, por ahora no, pero bueno, tampoco no es un tema que se va a resolver tampoco en estos 4 años, pero bueno, sí está bueno mirar lo que se está proponiendo ahí. De hecho, cuando vino Francia a Buenos Aires, que hubo una reunión ahí también con Nacho en el CCK, se habló mucho de las propuestas que Colombia está trayendo, así que mirar más a Francia y a Petro y menos a Bukele, ¿no? Sería un poco la consigna. Totalmente, y nos quedamos con eso. Nos trajiste una canción. Nos quedamos con eso y con un rock peruano. Un rock peruano. ¿Cómo están para mover las melenas? Me encanta, a ver. ¿Suena la banda Lazarita? No los conozco. A ver. Que empieza a sonar. Ahí va. Ah, potente. Me gusta mucho. Es metal esto, digo. Es rock ahí para mover un poco la melena, y un tema que tiene que ver con la columna. Venas Abiertas se llama.